Bueno, tengo el gusto de presentar a ustedes al conferencista del día de hoy, que es el ingeniero Uriel Orjuela Ospina. Dentro de nuestro ciclo de conferencias que hemos denominado Doctor Eufrasio Bernal Dufo en memoria de nuestro pasado presidente. El doctor Uriel Orjuela Ospina, él es ingeniero civil de la Universidad del Quindío. Él es profesor de la Universidad del Quindío. Es presidente de la Veeduría Técnica Especializada en el Túnel de la Línea. Ha ocupado diferentes cargos públicos como secretario de Obras del municipio de Armenia, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, gerente de la empresa Amable, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío y presidente del Comité Intergremial, entre otros cargos. Ha recibido los siguientes reconocimientos: Orden al Mérito Julio Garavito, grado Gran Oficial, Premio Nacional de Ingeniería, reconocimiento por la trayectoria empresarial, Sociedad Colombiana de Ingenieros, por la trayectoria empresarial como ingeniero de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, egresado de mérito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío en octubre del 2010. De modo que es un honor saludar y presentar en este momento como conferencista al doctor Uriel Ospina. El título de la conferencia es Túnel de la Línea, lecciones aprendidas para la construcción de túneles en Colombia. Yo le quiero agregar a esta presentación el saludo del doctor Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y también agradecerle al doctor Armando Espinosa, su amigo, y él, que él es miembro de número de nuestra Sociedad Colombiana, entonces, nuestra Sociedad Geográfica, y él fue la persona que nos permitió contactarlo y que nos permitió tenerlo hoy con nosotros. De modo que un saludo también especial al doctor Armando Ospina, de pronto nos está escuchando. No, al doctor Armando Espinosa, corrijo, que nos está escuchando. Bueno, doctor Uriel, entonces tiene usted la palabra. Muy buenos días, coronel, mucho gusto y muchas gracias, muy honrado por esta invitación de la Sociedad Geográfica de Colombia, de la Academia de Ciencias Geográficas y la Unión Geográfica de América Latina, y a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en el día de hoy. Un saludo muy cordial de parte mía y de mi universidad, que es la Universidad del Quindío. Un saludo muy especial a la doctora Eliana Carvajal y al doctor Armando Espinosa Vaquero, quien fue el que hizo posible que estuviéramos hoy aquí, gracias a la generosa invitación de el doctor Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Yo no sé si ya están viendo en la pantalla la proyección de la presentación. Sí, doctor, ya tenemos la primera imagen. Exacto. Realmente es un reto para mí muy interesante tratar de resumir en 45 minutos un sueño de 104 años de historia, un sueño de nuestros bisabuelos, un sueño de nuestros abuelos, un sueño de nosotros, un sueño de los ingenieros, de poder dominar el paso por la cordillera central. Yo, para arrancar, voy a arrancar con un regalo que le hizo mi esposa, que es compositora, en la voz de mi hija, que es cantante, un himno al túnel de la línea para el día de la inauguración. Es un bambuco caña que refleja la mezcla, digamos, musical de los dos departamentos. El progreso ha llegado a Colombia, culminando la noble labor. Nuestro túnel hoy pasa a la historia como ejemplo de fuerza y tesón. Casi un siglo de planes y sueños, un proyecto de gran magnitud. El Quindío y Tolima se unen, se acortan distancias, se crea igualdad. Túnel de la línea, obra
majestuosa, símbolo de unión y de progreso. Túnel de la línea, pasas a la historia como obra invaluable, orgullo de lo nuestro. Camino en la historia podemos plasmar centenares de hombres valientes, trabajo incansable de lucha sin par. Con esfuerzo certero y constante, nuestro túnel se hace realidad. En el gobierno del presidente doctor Iván Duque se pudo lograr. Túnel de la línea, obra majestuosa, símbolo de unión y de progreso. Túnel de la línea, pasas a la historia como obra invaluable, orgullo de lo nuestro. Túnel de la línea, pasas a la historia como obra invaluable, orgullo de lo nuestro. Este es un homenaje a los miles de trabajadores que durante estos 12 años han puesto un granito de arena para que Colombia construya y desarrolle la obra de infraestructura más grande que ha tenido el país en toda su historia. La verdad es que yo les voy a mostrar, digamos, de una manera lo más objetiva posible, lo que han sido las vicisitudes, los logros, las fortalezas de este proyecto. Y para ello, entonces, mi conferencia la he dividido en 3 partes. Una parte de antecedentes muy importante, de antecedentes históricos en la construcción de túneles en Colombia, para ponernos en contexto. Una segunda parte, el proyecto, el túnel de la línea como tal, y el estado en que está ahora. Y una tercera parte, el ejercicio de la veeduría, que nos deja una lección muy grande, no solo a la ingeniería colombiana, sino a los colombianos, al gobierno, a los gobiernos, de cuáles son las cosas que a futuro este país tiene que aprender de los aciertos y desaciertos en este proyecto. Entonces, para arrancar el tema de antecedentes, nos tendríamos que remontar al siglo pasado, en los comienzos de la construcción del ferrocarril de Antioquia. En realidad, Colombia arrancó la construcción de túneles no carreteros, sino ferroviarios, y fueron los antioqueños los pioneros en este tipo de construcción. El famoso ferrocarril de Antioquia nos da el punto de partida. Después, la Compañía del Ferrocarril del Sur construye, ahí tenemos a la derecha la foto, el túnel de Cibaté entre 1928 y 1945, y quiero indicar que para esa época se hacían estos trabajos a pico y pala, no había tecnología, no había muchos equipos, todo era manual. Las distancias eran muy largas, los recorridos, no habían prácticamente ni carreteras. Entonces ahí podemos ver en esa foto los inicios. Viene también una historia muy linda, y es el nacimiento de nuestra carretera Armenia-Ibagué. La carretera Armenia-Ibagué nace del ferrocarril. Logré en tantos años que llevo estudiando el tema recopilar esa foto que está a la derecha, que es histórica, de 1929, cuando en la construcción del tramo del ferrocarril Ibagué-Armenia se logró construir un tramo de túnel que después fue abandonado. Pero la historia es muy bonita porque, digamos, ahora voy a mostrar una línea de tiempo de 104 años desde que se concibió la idea de tener un proyecto. Básicamente, en esa historia podemos decir que empresas norteamericanas y francesas, 2 empresas, fueron encomendadas por el gobierno nacional de la época para buscar unir los 2 ferrocarriles nacientes, el ferrocarril del centro del país y el ferrocarril del Pacífico. Y el reto era cruzar la cordillera central. Entonces, una compañía norteamericana que había tenido unas experiencias exitosas en Estados Unidos en tratar de en construcción de túneles ferroviarios, arrancó la construcción, ¿sí? La construcción de un túnel con un reto
hacer un túnel de 3.526 metros y perforó la primera galería en 1929. Estos datos pues los he recogido a lo largo de investigación de mucho tiempo. Estoy escribiendo una especie de libro histórico, de antecedentes y de información, porque quizá la vida me ha dado la oportunidad de ser quizá el ingeniero colombiano que más tiene información del túnel de la línea. Entonces, el doctor Gustavo Arias de Grave, en su publicación La segunda mula del hierro, nos recrea el nacimiento de este proyecto. Ante el fracaso de las dos compañías, la francesa por un lado y la norteamericana por otro, porque construir un túnel para vencer ese desnivel tan grande, esos 3.264 metros sobre el nivel del mar que hay en el alto de la línea, hasta Cajamarca o hasta Ibagué, y vencerlo en una distancia horizontal tan corta, en un túnel que tiene que tener una pendiente compensada de no más del 1%, pues vieron que no lo iban a lograr, y mucho menos con la tecnología de la época, haciéndolo prácticamente manual. Entonces abandonaron la encomienda de construir ese ferrocarril en esa época, y entonces nace de ahí la carretera que conocemos ahora. En la línea del tiempo se las muestro. Vea la foto de la carretera. La carretera es ya abandonado el tema de la construcción del ferrocarril. Se construye la carretera. Esta es una foto del año 1950 en pleno proceso de construcción, que no es muy lejana a la carretera que tenemos actualmente, obviamente que está siendo reformada por la construcción de esta gran obra del túnel de la línea y las obras que lo complementan. Después viene en la década de los 60, los túneles que unen a Lobo Guerrero con Buenaventura, túneles que pues obviamente de la carretera vieja, que han sido ya reformados con unos túneles nuevos y una doble calzada y una construcción que está adelante. Posteriormente, ya en los años 90, la carretera Pasto-Popayán desarrolla unos túneles importantes, el túnel de Peñaliza y La Llana, túneles de 200 metros, y aquí ya estoy hablando de túneles carreteros. Pero quien marca el camino, quien parte en dos la historia de construcción de túneles en Colombia, fue la construcción del primer túnel de altas especificaciones, el túnel de Boquerón, en el año 98 en el corredor Bogotá-Villavicencio. Ahí ya pasamos de los túneles pequeños, manuales, con limitados recursos, con limitada tecnología, a ejecutar el primer túnel de altas especificaciones en Colombia, y en ese momento el más largo, 2 kilómetros 400 metros de túnel. Ahí ya la historia se parte y llega hasta llegar a hablar de nuestro proyecto, del túnel de la línea. Entonces, digamos que los últimos 15 años realmente se ha movido el tema de la construcción de túneles carreteros en Colombia. Hemos tenido experiencia en túneles para minería, en túneles para represas, pero en túneles carreteros la experiencia en Colombia es muy reciente. Esta foto que ustedes ven ahí refleja la carretera que está siendo reformada a punta de viaductos y túneles. La tomé yo cuando en alguna oportunidad fue director de obra de la rehabilitación hace 25 años de la rehabilitación de ese corredor. Y miren, esa foto me encanta porque muestra la geometría, la topografía, lo indómita que es esa cordillera, el reto para la ingeniería. Y básicamente esa es la carretera por la cual circulamos nosotros muchos años, y nos puso un reto a los ingenieros colombianos. Si miramos esto en una línea de tiempo, entonces, y nos ubicamos en 1917, que es cuando se da inicio a la construcción del sistema férreo nacional. Nace el ferrocarril del Pacífico, nace el ferrocarril del centro del país, y empieza toda una gestión. ¿Con qué recursos? Con los recursos de la venta de Panamá, los recursos que recibió el gobierno colombiano en una gestión anterior, cuando era presidente el general Rafael Reyes, presidente de Colombia. Impulsó la inversión pública entonces en carreteras y caminos y ferrocarriles, y ya después de que él dejó el gobierno, ya se da el nacimiento y la construcción del sistema férreo nacional entre Bogotá y Buenaventura. Imagínense, pensando desde ahí, Bogotá y Buenaventura. Yo por eso coloco como punto de partida en 1917 y hablo en esta línea de tiempo de 104 años de historia,
porque se crearon entonces en esa época las empresas de ferrocarril de Cundinamarca y ferrocarril del Pacífico, y lo cual nos genera esa circunstancia hasta que en 1929, como lo mostré en la diapositiva anterior, se construye un tramo del férreo, de túnel férreo, en lo que es la carretera Armenia-Ibagué en la línea, ¿sí? Que fue abandonado. Ahí tenemos la evidencia. Posteriormente, como hitos importantes, ha habido muchos, pero como hitos importantes, en 1984, muchos años después, el Ministerio de Obras Públicas de la época le encarga a Ingeted un estudio de alternativas para la construcción del túnel de la línea. Y ese estudio plantea dos rutas, la ruta por el actual corredor y una ruta más al sur. Digamos que a nivel de fase 2. No pasa nada, se hicieron los estudios, después se retoma la idea, en el año 97 buscar cuál es la viabilidad ambiental. Aquí hay una situación muy compleja en ese año porque el gobierno nacional le adjudica el contrato a la firma Silva Carreño Asociados, y digo muy complejo porque entonces en esa consultoría sobre la base de los estudios de Ingetec se plantean también alternativas, una de ellas bordeando el páramo Las Hermosas. Entonces, una vez tenidas en cuenta esas alternativas, se plantea la viabilidad ambiental, la cual ya define el camino. La viabilidad ambiental, después de analizar las alternativas, indican que el camino más correcto, el más adecuado, donde el daño ambiental prácticamente ya estaba hecho, era por el actual corredor de la carretera Armenia-Ibagué. Y entonces, a partir de ahí, ya 2 años después, en el año 99, en el gobierno del presidente Pastrana, se hacen los estudios a fase 2 por un grupo de firmas de consultoría de Colombia que se denominaron en esa época el Consorcio La Línea. Aquí solamente se hicieron los estudios y se da el salto en el 2004, ya en el primer periodo del gobierno del presidente Uribe, a la iniciación de la construcción del túnel piloto. Y ahora eso, que sobre tantos aciertos, se da inicio a la construcción del túnel piloto, ahora hablamos más en detalle, y posteriormente en el año 2000 se da ahí, no, si no su línea del tiempo, en 2020, el 4 de septiembre, se logra inaugurar el túnel principal. Ofrecemos disculpas, por favor. Tenemos inconvenientes en la conexión con el doctor Orlando Orjuela. Bueno, ya casi. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien, doctor Orjuela. Ya lo tenemos. Bueno, gracias. Tenemos la imagen de ahora sí. Ahora sí. Yo pido disculpas, se me cayó el internet, cosa que es normal en estas circunstancias, pero bueno. Yo creo que ustedes me escucharon hablar de la línea de tiempo. Yo creo que, no sé si alcanzaron a escuchar esa parte. Sí, doctor, íbamos en el 2002. Entonces, muchas gracias. Entonces, lo que nosotros manejamos en esta línea de tiempo es la construcción primero del túnel piloto. En el 2008 se hace la licitación para la construcción del túnel principal. Ahora voy a hablar en detalle de eso. Y ya hubo la inauguración en 2020 de la primera etapa, que fue el túnel principal, 3 túneles más y 2 intercambiadores viales. Queda a junio del 2021 la programación de entregar el resto del proyecto, tema que voy a hablar más adelante. Aquí vemos pues la importancia estratégica del proyecto. Está en la mitad de ese corredor tan importante, Bogotá-Buenaventura. Y arranquemos. O sea, yo creería que uno de los grandes aciertos que ha tenido este proyecto fue haber construido primero el túnel piloto, o túnel de rescate, o túnel de prueba, porque se construyó con un objetivo: conocer la realidad del macizo rocoso. Y ahí nos encontramos con una gran cantidad de sorpresas.
y es que de 5 fallas que registraban los estudios, aparecieron 9 fallas geológicas. De 8.6 kilómetros que mide el túnel, 3 kilómetros, 100 metros son fallas geológicas. O sea que un porcentaje muy alto de fallas geológicas a través, digamos, en el alineamiento del túnel. Este contrato fue de 2004, costó 155.000 millones, lo hizo la firma Conlínea, integrada pues por Conconcreto y CS Constructores, 35, casi 36 meses de plazo, palabras más, palabras menos, lo terminaron un año después, las obras fueron ejecutadas, pero ¿cuál es la bondad además del túnel piloto? Que permitió 2 cosas. Permite ahora que se inauguró el túnel principal, convertirse en túnel de rescate y de seguridad de este. Eso es muy importante. Y lo otro, en el proceso de construcción del túnel principal, cada 500 metros, ingresando por este túnel piloto, cada 500 metros, se conectan unas galerías con el túnel principal. Entonces, hubo 16 frentes de trabajo simultáneos para hacer el túnel principal, ingresando por el túnel piloto, o sea que ayudó a la construcción. Ha sido muy importante para mí desde ese punto de vista. ¿Qué dificultades hemos tenido allí fundamentalmente? La geología, la complejidad de ese macizo geológico. Ahí lo podemos ver en los 2 frentes. La geología está enmarcada en 2 grandes complejos, el complejo de Cajamarca, que son unos esquistos, unas rocas más antiguas, más estables, y el complejo de Quebrada Grande, que queda en el Quindío, que son unas rocas metasedimentarias muy falladas. Y de todas esas fallas, ahí están todas las fallas, la falla que más trabajo nos dio, que hubo que hacerla 5 veces, cambiar el diseño, que generó muchas dificultades, fue la falla La Soledad, una falla de 419 metros de longitud, que fue todo un reto atravesarla. Hubo necesidad de traer asesoría internacional para el diseño, mandar a hacer unos materiales de reforzamiento especiales para dominar esa falla. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto es un proyecto que consiste en no solo en la construcción de un túnel principal, el túnel principal es la obra emblemática, pero el proyecto como tal es unir a Calarcá con Cajamarca, con prácticamente a punta de viaductos y túneles, y aprovechando la carretera antigua, hacer una doble calzada. Ahora miramos los beneficios. Aquí tenemos el contrato, el resumen del contrato principal que se adjudicó en el 2008, que tenía un plazo de ejecución de 72 meses, sumado a la preconstrucción, la construcción y la operación, que fue adjudicado a la Unión Temporal del Segundo Centenario, y aquí en la ejecución de este contrato es donde tuvimos muchos problemas. ¿Por qué? Porque una de las modalidades, ahora lo voy a hablar en las lecciones aprendidas, es que este contrato fue adjudicado a precio global fijo. Un gran error en nuestro concepto, adjudicar un contrato con tanta incertidumbre, con tanta dificultad, con una geología tan compleja mediante esa modalidad. La verdad es que voy a mirar aquí, el contrato está desarrollado por módulos. Aquí tenemos en esta parte, digamos, el sector de Calarcá, aquí en la parte izquierda, el ordenador de Versalles, el ordenador de las Américas a la entrada del túnel principal, el ordenador de Bermellón a la salida en el Tolima y el municipio de Cajamarca. El proyecto entonces lo componen un túnel piloto de 8.5 kilómetros, el túnel principal de 8.6 kilómetros, 21 kilómetros de segundas calzadas, 31 viaductos, 23 túneles cortos, 3 intercambiadores viales. O sea, estamos hablando del proyecto de infraestructura de ingeniería más importante que ha ejecutado el país en toda su historia, en una cordillera y en condiciones difíciles. Ahí lo podemos ver, ahí en esa diapositiva, muy rápidamente, están relacionados esos túneles, esos viaductos, para generar el corredor. Pero ¿cuál es la idea de eso? En esta diapositiva yo muestro en la parte de abajo, en la parte inferior,
Voy a ver si puedo señalar con el láser. En esta parte está la carretera antigua, la carretera. Y se está sustituyendo por esta nueva para generar una segunda calzada que se mejora los alineamientos a punta de túneles cortos, viaductos y obviamente el túnel principal en la parte, digamos, central, digamos, del corredor. Para unir la carretera, va la carretera entre Armenia y Ibagué. Ahí lo podemos ver rápidamente. Entonces tiene tramos en puentes, túneles y vía. Lo naranja es vía, lo azul claro es puentes y lo oscuro son los túneles por tramos. Obras de tal majestuosidad como el viaducto de la Herradura, hoy en día llamado el Yarumo Blanco, que una decisión muy acertada de haberle cambiado los nombres y colocarle a los puentes y a los túneles los nombres pertenecientes a la flora y fauna de nuestra región. Además, pintar en los portales de los túneles, colocar las esculturas y pintar esas aves o esos árboles que representan lo mejor de nuestra región para que se haga después casi que se vuelve un recorrido cultural y turístico. Aquí tenemos el resumen de todo lo que se ha contratado en ese proyecto, porque es que cuando hablamos del proyecto del túnel de la línea, no solamente estamos hablando del túnel principal, sino todo. Suma 2.9, prácticamente 3 billones de pesos desde sus comienzos. El túnel piloto, el túnel principal, los equipos electromecánicos, los contratos que vinieron después, que ahora los explico, ¿cierto? La terminación del túnel principal, que tienen hoy en día un avance muy tremendo, estamos en el orden del 97%. Y aquí un avance de lo que está en ejecución, o sea, el túnel principal y el túnel de rescate pilotos ya están terminados. En este momento hay un contrato de equipos electromecánicos que es el último que va a terminar, que viene detrás de los túneles que ya se revistieron todos, colocando los sistemas de iluminación, ventilación, señalización y seguridad de los túneles. Y los contratos, 2 en el Tolima y 1 en el Quindío, que registran estos avances y que nos van a permitir terminar, si Dios quiere, si el clima nos ayuda un poco, por fin entregarle al país este primer semestre. Yo digo que en los cronogramas dicen que en mayo, pero yo digo que por ahí en junio, julio, a más tardar, la infraestructura completa, funcionando completa la carretera. ¿Qué dificultades tiene en este momento el proyecto? Cosas como estas. Deslizamientos ya en la carretera, deslizamientos producto del invierno, que están siendo atendidos por los contratistas que tiene el túnel de la línea. Aquí tenemos el famoso talud de Bellavista que sacó la carretera de circulación a final de año. Mire toda la estabilización que se está haciendo. Este otro de aquí abajo es el del sector del Cinabrio, en fin, una cantidad de obras de estabilización que aún terminando el proyecto del túnel de la línea, el gobierno nacional a través del INVIA sabe que tiene que seguir estabilizando esa montaña. Eso es quizá la principal dificultad que hay ahora. ¿Qué beneficios le trae al país este proyecto? Disminución de pérdida de vidas humanas por accidentes. Realmente no han habido, sino en el túnel de la línea, dentro del túnel, en estos 6 meses, un accidente y han circulado 560,000 vehículos por el túnel. Digamos que se eliminan, se reduce en 1 hora el tiempo de viaje entre las 2 ciudades. La eliminación de interrupciones de tránsito evita, ahora hay interrupciones del tránsito porque está todavía en construcción y por los deslizamientos, pero cuando entre a funcionar en junio toda la infraestructura va a ser muy expedita porque quedamos prácticamente en doble calzada desde Cajamarca a Calarcá. El túnel evita ascender a 900 metros, eso significa ahorros en los tiempos de operación de los vehículos, en el desgaste, ¿sí? En el consumo de combustible, una disminución de 12 kilómetros de recorrido, se ha reducido en más del 75% la accidentalidad, la velocidad pasó de 18 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora, y entonces nosotros tenemos una infraestructura que definitivamente le va a prestar beneficios no solo al transporte de carga, sino al país. Miremos entonces ahora desde el punto de vista del ejercicio de nosotros como veeduría,
hace casi 6 años, cuando el proyecto llevaba 6 años de ejecución, a instancias de la Contraloría General de la República, decidimos constituir la veeduría ciudadana en virtud de la ley que reglamenta las veedurías en Colombia. 4 entidades, la Sociedad de Ingenieros del Quindío, que es la que yo representaba en la mesa y que preside la veeduría, FENALCO, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Cámara de Comercio, digamos, como un ejercicio cívico de veeduría, de aporte, con un solo objetivo. Un objetivo teníamos en la veeduría: coadyuvar a la terminación del proyecto. O sea, ayuda. Y fue muchas las cosas que nosotros, gracias a Dios, pudimos aportar. Y hoy registramos con alegría que, a pesar de todas las críticas y todas las dificultades, el proyecto no se convirtió en un elefante blanco y Colombia lo va a poder disfrutar. Tarde, pero lo va a disfrutar. Entonces, la veeduría tiene muchas funciones: vigilar la planeación, la asignación de los presupuestos, la contratación. A nosotros no nos tocó eso, porque cuando nosotros llegamos al proyecto, el proyecto llevaba 6 años. Fiscalizar la ejecución y la calidad del proyecto. Eso fue lo que hicimos durante todo este tiempo. A instancias de la Contraloría General de la República, en agosto del 2015, constituimos la veeduría, la registramos en la Personería de Armenia, las entidades que ya les mencioné. Y entonces, ¿cómo funciona la veeduría? Nosotros tenemos un equipo, las entidades comprometidas, el Instituto Nacional de Vías con el director y sus asesores, todos los contratistas e interventores, representantes legales. No, yo no hago ninguna mesa si no están todos ahí, y tienen que venir los representantes legales. La Contraloría General de la República, que nos ha acompañado desde el despacho del Contralor General de la República. Nos han tocado en este tiempo 3 Contralores Generales de la República, y los equipos de participación ciudadana, infraestructura y las regionales de la Contraloría de Quindío y Tolima. Ha sido muy importante que la Contraloría General de la República nos haya acompañado en este proceso. Le ha dado no solo legitimidad, sino manejo, fluidez y seriedad. Nosotros, ¿cómo hacemos con la veeduría? Nos entregan informes mensuales, hacemos mesas de seguimiento bimensuales, y de cada mesa hacemos relatorías. Las reuniones son grabadas, las graba la Contraloría, y hacemos un acta de compromisos de cada mesa que se revisan mesa a mesa para mirar los avances y cumplimientos. Aquí está una foto histórica: la primera mesa en septiembre del 2015 en el auditorio de la Contraloría de Armenia, cuando instalamos la primera mesa. Y hemos definido una estrategia de comunicaciones, porque una de las principales labores de la veeduría es comunicarle a los colombianos. Nosotros estamos representando a los ciudadanos de a pie en ese proyecto, de manera responsable, seria, qué es lo que ha pasado, qué está pasando, de manera muy responsable con el proyecto. Entonces, a través de ruedas de prensa, entrevistas, redes sociales, artículos. Me la he pasado también todos estos años dictando conferencias en universidades, en las sociedades de ingenieros del país. Bueno, a la comunidad donde me invitan he ido a explicar cómo va el proyecto. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que tiene este ejercicio de veeduría en Colombia? No solo para nosotros. Pues es que las veedurías, como no son pagas, son ad honorem. Entonces le toca a uno hacer un esfuerzo económico, porque no se pueden pagar. O sea, de los que participamos en la veeduría lo hacemos gratis. Dificultad a veces en este contrato para el seguimiento por la modalidad de contrato. Como era precio global fijo y no por unitarios, entonces el contratista nos decía: no, ustedes me pueden hacer seguimiento al túnel, al puente, y nosotros estamos acostumbrados a manejar un aspecto de controles por cantidades de obra y medida. Finalmente logramos revertir eso. Fue bien complicado en el comienzo con la unión temporal hacer el seguimiento. ¿Qué más logramos nosotros? Le advertimos a los gobiernos, ya nos han tocado varios gobiernos. Nos tocó todo el periodo, parte del periodo del presidente Santos y ahora del presidente Duque. Pero hemos advertido dificultades en cuanto a incumplimiento o cumplimiento de cronogramas y calidad de las obras. Siempre hemos estado atentos. Todo está escrito. Los organismos de control tienen los informes. Le hemos solicitado al INVIAS tomar decisiones a fondo con respecto a la terminación del contrato de la unión temporal. Es que ahí tuvimos muchas dificultades. Una gran parte de la herencia, además de la modalidad de contrato,
es que tuvimos muchas dificultades con ese contratista, no solo por incumplimiento, sino por la calidad de las obras. Advertir sobre sitios críticos de accidentalidad en la ejecución de los contratos. Evitar la caducidad del contrato. Nosotros propusimos alternativas de viabilidad para que el proyecto no fracasara, lo iban a caducar. Y para nosotros era mejor un acuerdo que se hizo en ese momento con la Unión Temporal, que después obviamente incumplió, para salvar el proyecto, a sabiendas que un año después no iba a cumplir y finalmente le dieron por cancelado el contrato, no caducado, sino por vencimiento de plazo e incumplimientos. Propusimos también, después de que se fue la Unión Temporal Segundo Centenario, al Gobierno Nacional que contratara una firma de alta calidad en túneles y puentes para que revisara lo que había diseñado y construido la Unión Temporal. Y la verdad es que esta fue una recomendación que, gracias a Dios, acató el director del Invías anterior, el doctor Carlos Alberto García. Se contrató en GTEC y ahí empezaron a mostrarnos las debilidades, lo que había que demoler, lo que había que repotenciar, lo que había quedado mal hecho. Y por eso entonces, en esa línea de tiempo, es que el proyecto se alarga, ¿cierto? Porque hacer esos reprocesos es muy complejo. Y también, ya con este gobierno, con el gobierno actual, con el liderazgo del doctor Juan Esteban Gil, director nacional del Invías, le recomendamos también la entrega del proyecto por tramos, con una estrategia. Tenían al consorcio de la línea en todo el corredor, recogió lo que había dejado Collins y le dijimos al director, no, concéntrelo que termine el túnel principal. Y lo demás, con unos recursos adicionales que fueron muy importantes, que consiguió este gobierno, que le adicionó de 700.000 millones de pesos, se hacen los contratos en el lado del Quindío y Tolima para terminar la obra, y así se hizo. Y por eso el proyecto tuvo la oportunidad, el país tuvo la oportunidad de inaugurar un túnel el año pasado, el túnel principal. ¿Quiénes han sido actores ahí destacados? Vuelvo a decir, la Contraloría. Nosotros nos hemos sentido acompañados de la Contraloría General en todas las mesas, en todos los recorridos, desde el despacho del propio Contralor General de la República nos envía a los contralores delegados a acompañarnos a las mesas. Nunca en estos casi 6 años hemos hecho ninguna reunión sin estar con ellos. Y también tengo que destacar el gran compromiso de apoyo y acatamiento a las recomendaciones que se han hecho en esta mesa a través de los años, especialmente a los 2 últimos directores del Invías, a los ingenieros Carlos Alberto García y Juan Esteban Gil. La verdad es que ellos han acatado, no todo, pues uno entiende que no van a acatar todo, pero sí la gran mayoría de las recomendaciones importantes que nosotros hemos dado. ¿Qué lecciones nos deja este proyecto? Que el ejercicio de control social en Colombia se puede hacer siempre y cuando se diseñe una estrategia de comunicaciones muy efectiva y que en el grupo bebedor haya fortaleza técnica y conocimiento en el área específica del proyecto que se va a ejecutar. De resto, si no hay esas condiciones, es muy complicado, o sea, se vuelve muy difícil realmente hacer un ejercicio. Desde el punto de vista de acierto, ya lo dije, es haber construido el túnel piloto, pero también nos deja una cantidad de lecciones aprendidas en cuanto a la estructuración del proyecto. Ese proyecto que se le adjudicó a la Unión Temporal Segundo Centenario fue adjudicado en ingeniería a nivel de fase 2, entonces el presupuesto estaba en fase 2 y el contratista estaba obligado a hacer los diseños definitivos, y entonces era lógico que al pasar de fase 2 a fase 3 el presupuesto se iba a disparar. Entonces, en ese orden de ideas, siendo esto que estoy diciendo legal, porque en Colombia eso es legal, yo como ingeniero, como profesor universitario, he recomendado siempre para este y para todos los contratos que se hagan en Colombia que no deberíamos hacer eso así. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, porque entonces los presupuestos con los que sacamos las licitaciones realmente no son los presupuestos definitivos, van a cambiar. O sea, entonces no es que necesariamente en todos los proyectos se roben la plata, no. En muchos proyectos, entonces, nos cuestionan los ingenieros, es que no saben hacer presupuestos. No, es que se adjudica sin tener los proyectos la madurez suficiente. Y entonces, claro, después en la ejecución aparecen las adiciones, y esas adiciones son producto de ¿qué? De una
falta de haber contratado en ingeniería fase 3. Y lo otro es que desafortunadamente sucede, es que si usted le deja el diseño al que va a construir y no lo controla y no lo maneja, pues entonces termina el contratista poniendo las reglas de juego en el diseño. El otro tema difícil, que no estamos de acuerdo, no se pueden contratar este tipo de proyectos a precio global fijo, sino por precios unitarios. El modelo de contratación le generó muchos tropiezos a la primera etapa y especialmente la interventoría para hacer el control. ¿Qué recomendamos nosotros? Que sea en fase 3 y la construcción pues la haga otro contratista, ojalá, o sea, que los diseñadores sean unos y que el gobierno nacional cuando va a sacar una licitación o cualquier gobierno tenga el proyecto maduro y saca la licitación y serán otros los que construyen, no el que diseña, construye. Eso no está bien, eso no nos ha dejado buenas experiencias en este país. Y también entonces nos deja una gran enseñanza en la parte técnica sobre cómo debemos construir túneles sobre fallas geológicas tan activas. La falla de la Soledad es la segunda falla geológica más activa del mundo en este momento. Y entonces ahí tuvimos que aprender muchas cosas, aprender de la ingeniería, de la geología, de la geotecnia, para echarle mano y salir adelante desde el punto de vista técnico. También consideramos que un proyecto de esta magnitud desborda las capacidades operativas, administrativas y técnicas de un solo contratista. Yo creo, sinceramente, después de estar tantos años que han pasado aquí en este proyecto tantos contratistas, cuando se adjudicó el contrato a un solo contratista, lo desborda, lo desborda. O sea, usted manejar más de 4.000 o 5.000 obreros trabajando en turnos de 24 horas, el enganche administrativo, la velocidad de suministros, el manejo operativo, no es tan fácil. Nos ha ido mejor en esta última etapa, donde el contratista del consorcio La Línea que terminó el túnel principal se dedicó a eso y se sacaron 2 contratos para terminar los frentes del Tolima y uno para el Quindío. O sea, para todos es más fácil controlar con su respectiva interventoría. Así, de una manera muy resumida, diría yo, planteo yo como las enseñanzas y las lecciones aprendidas de un proyecto del cual nosotros hemos tenido la oportunidad de estarle haciendo un seguimiento permanente en el tiempo con un grupo de personas que nos han acompañado en esta circunstancia. Sentimos que hemos puesto un granito de arena con nuestra visión, con nuestras recomendaciones, con nuestro trabajo, para que este proyecto se haga realidad. Hay una gran cantidad de desaciertos, errores técnicos, errores, ha habido que hacer mucho reproceso. Ahí tenemos en esa foto de fondo el sector de la falla La Soledad que les estaba comentando. Se construyó 4 veces, se volvió a cerrar y la quinta fue la vencida. Hace más de un año lograron vencer esa montaña para poder garantizar la seguridad. Siempre le hemos pedido al gobierno nacional, a los gobiernos que han estado sentados con nosotros en la mesa, que a nosotros como ciudadanos colombianos lo que nos interesa es que el proyecto se termine, que no sea un elefante blanco y que se den las garantías de seguridad y movilidad en el corredor, ¿sí? Que no se repitan en este proyecto experiencias tan desagradables que han pasado en este país con proyectos que han colapsado. Ese ha sido el deber. Y nuestro ejercicio como veedores ha sido velar por esos intereses de los colombianos de a pie en un proyecto más importante de la ingeniería en este país. Muchas gracias.